Estamos con los hijos de la casa, las piedras vivas, esa columna y baluarte de la verdad, que es precisamente la habitación del Dios viviente. Aprecio muchísimo el cariño, el amor del pastor Fabricio, su esposa Judith. Gracias por la confianza que nos brindan. Gracias a la pastora Isabel, a toda la familia que hace posible esta labor, y particularmente a cada hijo de Dios que ha sido marcado para pertenecer a esta comunidad de vida. Somos parte de la expresión de la realidad de Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Así que nosotros nos sentimos muy honrados que el Señor nos conceda ese privilegio de ser colaboradores suyos en la edificación de los santos. Muchísimas gracias a cada uno de los sembradores. Todo hijo de Dios es un sembrador, porque nosotros de lo que recibimos damos. Tu tiempo, tu talento, tu tesoro es una de las formas en que la vida de Cristo se expresa. Y gracias por el esfuerzo, el compromiso y todo lo que han venido haciendo durante estos años. Es precisamente una preparatoria para un tiempo de cosecha, multiplicación y expansión. Percibo en mi espíritu que el Señor les ha venido entrenando para que en este momento decisivo haya un avance con mayor precisión y efectividad. Y de manera exponencial seremos gratamente sorprendidos por el Señor, cómo su gracia nos enriquece de tal forma que en todos los aspectos de la vida hemos de ver un avance de gloria en gloria. Diga: mi vida, familia, finanzas y entorno verán la gloria y la gracia de Dios multiplicada en mí. ¿Cuántos lo creen? Muchísimas gracias por este tiempo y el gozo de disfrutar de esta jornada, de este espacio con mi amada esposa María Esther. Llevamos 42 años unidos en este pacto y lo disfrutamos, un regalo de Dios. Y a través de ella he tenido el gozo de ser padre de 4 hijos, ya casados, sirven al Señor. Algunos están como pastores en Houston, en Miami. Y Dios nos ha regalado a través de estos hijos 10 maravillosos nietos. Usted no se alegra, pero nosotros sí. Un amigo dice que si él supiera que tener nietos es tan espectacular, él nunca hubiera tenido hijos, todos nietos. Pero ¿cuántos son abuelos? A ver, yo dije abuelos, no viejos. ¿Cuántos son abuelos? Bueno, usted sabe lo que yo le estoy hablando. Pero vamos a decirle a los que no son que se preparen. Como abuelos experimentamos 2 momentos espectaculares con nuestros nietos. Y son momentos inolvidables. Primero, cuando nos los traen. Y segundo, cuando se los llevan. Son 2 momentos increíbles con los nietos. Usted no sabe qué hacer. Pero es una maravilla. María Esther, ella es la esposa, madre y abuela de quien estoy hablando. Ponte en pie para que le conozcan algunos que no estuvieron. No le paso a dar un saludo porque ella saluda apostólicamente. O sea, no sabe uno cuándo va a terminar. Entonces, reciban el saludo de ella. Gracias, pastores, por permitirnos estar aquí y disfrutar con ustedes. Quiero ir a la escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Nosotros hemos venido afirmando, desde la primera exposición, mi esposa nos desafiaba a poder desarrollar esa inteligencia y sabiduría espiritual que parte del conocimiento de Dios. Diga: conocimiento. Esa es una demanda. Conocer no es una cuestión que tú pongas en opción. No, es una casi que imposición de tu razón de creer y de ser.
Porque Jesús mismo, si tú lees particularmente el Evangelio de Juan, siempre Jesús ponía la demanda a la gente a oír y entender. Diga entender y conocer. Por eso Jesús dijo, si ustedes realmente son verdaderamente mis discípulos, deben conocer la verdad. Y conociendo la verdad, ustedes son libres. Y él hablaba conocer. Busca usted en el Evangelio de Juan todas las veces que se menciona la palabra conocer, saber. Y Jesús termina sintetizando la esencia de la vida eterna. Él dijo, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la parte medular en que esa vida se expresa? ¿En que vamos a ir al cielo? ¿En que nosotros tendremos un cuerpo celestial? No. Esta es la vida eterna. Es declaración misma de Jesús. No es una definición que yo tengo de la vida eterna. No es lo que yo pienso de la vida eterna. Es lo que Jesús dijo de lo que era la esencia de la vida eterna. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Diga conocerle. Por eso ese conocimiento es infinito, nunca se agota, porque no queda en el círculo de nuestra mente. Ese conocimiento no es un acceso al que tienen algunos iluminados o gente brillante, no, es todo hijo, diga todo hijo que tiene la vida puede conocerle, debe conocerle, porque es el conocimiento del Espíritu. Entonces, si Jesús creó esta premisa como el elemento esencial de la vida que Él concede, los apóstoles replican su enseñanza y por eso es que en sus epístolas la palabra conocimiento tiene una énfasis muy particular. Lea usted las cartas de Pablo, las oraciones de Pablo. Él siempre ora y pide que los creyentes crezcan en el conocimiento, que tengan inteligencia, que puedan saber. Él ora y dice en Colosenses también, yo oro y pido a Dios que ustedes puedan ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diga, crecer en el conocimiento es una demanda primaria de la fe. ¿Aló? O sea, si tú eres un renacido, participas de esta naturaleza y tienes la vida eterna, conocimiento no puede verse en una cuestión que tú decides, sino que Dios te la exige. Por eso, crecer en el conocimiento es lo que nos da a nosotros la formación y maduración de la vida en Cristo en nosotros. Eso se repite en todas las epístolas. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Pedro y en el capítulo 1 verso 3 dice, como todas las cosas, diga todas las cosas, y eso las incluye todas, que pertenecen a la vida, al Zoé, a la eterna, esa vida que Dios te otorga, y a la piedad, o sea, a la expresión del carácter y la esencia de lo que esa vida reproduce. Todas las cosas que pertenecen al Zoé y a la piedad nos han sido dadas. Diga, ya las tengo. Dice que nos han sido dadas, no que se nos van a dar. Nos han sido dadas por su divino poder. O sea que no es tu poder de inteligencia, tu capacidad mental, ni tu nivel académico lo que accesa a ese conocimiento, porque esto no es patrimonio de algunos inteligentes, sino es privilegio de todos los elegidos, los hijos de Dios. Creí que se iba a alegrar. Dice que nosotros podemos accesar a todas esas cosas. ¿Cómo? Mediante el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? ¿De la Biblia? ¿De un texto? No,
el conocimiento no de algo, sino de alguien. Diga de aquel, del Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia. Y note usted que es a través de ese conocimiento de lo que es el llamado en Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tú no puedes entender el cumplimiento de las promesas si no sabes lo que te ha sido dado en Cristo. Y dice que eso te ha sido dado ¿para qué? El fin no que te informes de estudios bíblicos, de cuántos capítulos tiene Mateo. No, que tú puedas ser participante, diga participante, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y él dice, porque si estas cosas, ¿cuáles? Las que pertenecen a la vida y a la piedad, las que tú tienes conocimiento de la realidad en Cristo y de la que tú participas porque creces en Él. Si estas cosas están y abundan en vosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice Pedro, por lo cual, en razón a esto, hermanos, es que ustedes tienen que saber con diligencia, procurar estar firmes en cuanto a vuestra vocación y elección. Si tú no sabes para qué has sido elegido, nunca vas a poder ser efectivo en tu vocación y asignación por la cual Dios te escoge. Y dice Pedro, entonces, hermanos, haciendo estas cosas, o sea, las que conoces, diga, las conozco, no por inteligencia o análisis, sino por vivencia, por experiencia, haciendo estas cosas. Diga, el conocimiento pone en acción lo que Dios me hace saber. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y si tú creces en el conocimiento y acciona en estas cosas, escucha esto, tú vas a tener siempre un acceso ilimitado, entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y no está hablando de que es entrar para ser salvos, no, entrar y ver las realidades del reino. Tú puedes explorar y caminar en esa realidad porque el conocimiento del rey es conocer el ámbito de su reino. Y en la medida que tú te introduces en el conocimiento de las leyes, principios, valores, protocolos y cultura que ese reino establece, que es un reino eterno, inconmovible, es donde tu vida va de aumento, de gloria en gloria. Y dice Pedro, si ustedes entonces pueden ver esto, mire la razón por la cual él dice, por esto yo. En razón a que esto es un asunto imperativo, yo no dejaré de recordaros siempre. Vamos, diga, necesito un recorderis. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Te devuelve al conocimiento. Te despierta en tu memoria de la realidad de lo que tú eres antes de que fueras. Porque tú estabas en Cristo. Ese recorderis es como volverme a saber de dónde procedo, quién soy, quién tengo. Algunos tienen vacíos, una autoestima pobre y una vida sin sentido porque no han sido despertados a la conciencia de lo que son en Cristo. Y por eso el Espíritu vive siempre recordándonos y dice, yo voy a estar ahí diligente, que aunque ustedes sepan estas cosas, yo se las voy a recordar, aunque vosotros las sepáis. ¿Y para qué es que Él
hace que se recuerde en lo que yo ya sé y estoy afirmado. Él dice, para que estéis confirmados en la verdad presente. ¿Para qué es que hay el recuerdo? Para confirmarme en lo que fui afirmado. Yo he recibido estas cosas. ¿Cuántos las han recibido? Pero precisamente el entenderlas, el conocerlas, el vivir en la memoria, es en memoria de mí, no es un rito. Es traer al recuerdo la conciencia de lo que es Cristo en mí y yo en Él. Ahora, en ese instante es que despierto a la realidad de lo que soy, porque la mente de Cristo por el Espíritu me hace conocer las cosas que son de Dios. Y aquí es donde yo voy a estar confirmado. Ya Dios te las hizo saber y estás afirmado, pero el Espíritu te las recuerda, o sea, te da una perspectiva fresca. Lo que te estoy enseñando y aprendemos no es nuevo, ya está en Cristo, ya ha sido revelado. Es nuevo porque es que yo me informo, tomo conciencia de lo que es. Es nuevo para mí en cuanto a que lo entiendo, no nuevo en que ha venido, no, diga ya está. Y siempre el Espíritu Santo, por eso no interesa si tú has leído siempre ese capítulo, pero si yo ya Efesios 1:3 lo he leído 20 veces, vuélvalo a leer, porque tú no estás leyendo una letra muerta, es una palabra viva. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando tú puedes leerla con la inteligencia espiritual, el Espíritu Santo de esa verdad te da un enfoque distinto y te hace confirmar en la realidad de Cristo. Diga, la verdad presente es lo que en Cristo Dios ha revelado. Entonces nadie puede decir de que ya lo sabe, porque el Espíritu Santo te va a dar un giro. Digo que es como un diamante. Tú tomas esa piedra preciosa y tú la ves, pero cada vez que la muevas y la exponga a la luz, el diamante te da otro destello, ve otros cortes, recibe otros matices. Nunca el diamante puesto a la luz te va a dar el mismo reflejo. Esa es la grandeza de esa piedra, que depende la luz, la densidad, el enfoque, te da un brillo distinto y tú ves otras riquezas de esa piedra. Pues Cristo es la piedra preciosa, angular, aleluya, dada por Dios, y siempre el Espíritu nos da a dar un viso de Él. Alabado sea Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, yo quiero que miremos a la luz de este pasaje. Permítame ir a comprender de esto que los apóstoles amplían el principio que Jesús estableció. Diga, conocerle. El problema con muchos creyentes hoy es que su fe no está sustentada en lo que conocen, sino en lo que sienten. Su fe no tiene como fundamento lo que Cristo les ha dado a conocer, sino lo que ellos han experimentado. Yo estuve en esa reunión, sentí un fuego, cayó la gloria, hermano. Entonces, de una experiencia es lo que hacen el fundamento de su fe. Por eso es que ellos no saben, porque no conocen, han sentido. Escuche lo que dice Hebreos en cuanto a lo que es la expresión de la fe. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Fe es, ¿qué es fe? ¿Lo que tú sientes de la presencia de Dios? No, fe es la certeza. Y luego dice, y fe es la convicción. ¿En dónde está sustentada la fe? En la certeza y en la convicción. Nadie puede tener certeza de lo que no conoce. Nadie puede tener convicción de lo que no entiende. ¿Aló?
Por eso en el verso 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Por la fe nos sentimos. Porque nosotros no andamos por los sentidos ni por vista. No, nosotros andamos ¿por qué? ¿Pero cuál fe? ¿La fe mística? ¿La fe sensorial? ¿La fe supersticiosa? No, la fe inteligente, la fe que entiende, la fe que sabe. ¿Y qué es lo que sabe esa fe? ¿Qué es lo que sabe? Diga, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es en la realidad presente. Por eso es que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los patriarcas y a los profetas, diga, Dios habló en otro tiempo. Ahí es donde tú vas a encontrar verdades bíblicas de lo que Dios habló en otro tiempo. A ellos, a los patriarcas y los profetas, les habló en misterio y basado en promesa. Diga, misterio y promesa. ¿Por qué? Porque todos esos, la fe de los antiguos, por eso Hebreos 11 dice, por la fe los antiguos, o sea, los patriarcas y profetas, esperaban lo prometido. Note usted, Dios habló en otro tiempo a los patriarcas y los profetas. Diga, les habló en misterio y basado en promesa. Por eso es que todos ellos caminaron sin entender el misterio escondido en Cristo, porque estaba en tipo, sombra y figura. Ellos podían ver la manifestación del tipo, pero no entender la esencia. Como Israel, caminaron disfrutando el agua de la roca y nunca supieron que la roca era, ¿qué era la roca? Pero no la podían ver ni entender la realidad de Cristo, porque Cristo estaba en un tipo, en una figura. Ahí había un misterio escondido. Diga, misterio. Y Dios le dio promesas. Cuando Dios estableció las promesas, diga, las promesas se originan desde la promesa. Le tengo que explicar eso. Cuando Dios forma al hombre y le crea en el huerto para que gobierne, los bendijo y les dijo, sojuzgad, señoread, fructificad, ejerced dominio. Les dijo, mire lo que les dijo, ejerced, fructificad, señoread, gobernad. Eso no son promesas, son mandamientos. ¿Qué recibió el hombre en el Edén? El mandato divino de representar a Dios en su orden, de ejercer. Sojuzgad no es promesa. Promesa es todo aquello que está conjugado en futuro. Señorearás, ahí sí es una promesa. Pero señoread es un imperativo de un presente activo que te crea a ti un mandato, no una promesa. No sé si me estoy haciendo entender. El hombre en el Edén no recibió promesas, porque él no vivía por una promesa, sino por un mandato de Dios. Cuando violó el mandamiento y fue destituido de la gloria de Dios, se quedó sin ese orden y ahora perdido, entonces Dios se le presenta y le habla. ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tiene miedo? Si Dios estuvo con él, habló a él, caminó con él. Primero porque ahora escucha por primera vez a Dios fuera de su corazón, lo oyó en el oído físico. Y el hombre del huerto no fue diseñado para oír a Dios por los sentidos, sino por el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y Él no habla a tu oído, Él habla a tu espíritu. Por eso fue que al hombre le dio espíritu viviente para que pudiera comunicarse con el espíritu eterno. Adán no escuchaba a Dios con el oído físico, ni oía inglés, ni hebreo, ni griego, ni arameo. Él oía la voz
Es el código de fe que Dios revela al espíritu de los que le tienen. ¿Está aquí conmigo? Dios no le hablaba a ningún lenguaje humano. Le hablaba al espíritu. Y ahora fuera del huerto tiene miedo porque escucha a Dios fuera de él. Siempre le había oído dentro de él. Le había oído en el espíritu, ahora le oye con el oído físico. Y Dios dice, yo sé que has hecho esta transgresión. Y aquí es donde viene Génesis 3:15. La promesa. Ciertamente, de la descendencia de la mujer vendrá. ¿Eso es mandamiento o promesa? Ok, eso es promesa. Todo lo que se establezca hacia un futuro es promesa. Ciertamente vendrá la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Dígalo duro. Claro, él es la simiente. Vendrá la simiente, diga la simiente de la mujer, que destruirá. Habla del futuro, del hecho que la simiente va a ser la cabeza de la serpiente. Va a redimir, va a rescatarte y volverte a la posición que has perdido. Diga, la promesa es la simiente. Note que el Señor no le dio las promesas, le dio la promesa. ¿La promesa quién es? Cristo. Ahora Dios en la dispensación de los tiempos comienza a hablar a los patriarcas y a los profetas de lo que Él ha de cumplir en lo que prometió. Porque todo lo que Dios prometió no fue en Adán, fue en la simiente. Diga, la promesa. Dios solo da una promesa y es la del Hijo. Y es en esa promesa que Él da las promesas. No está aquí conmigo. Por eso Él habla, perdonaré, sanaré, limpiaré, rescataré. Las promesas de Dios fueron dadas en la promesa. La base legal por la que Dios promete no es el fracaso del hombre, sino el propósito en Cristo. Él es la promesa. Y estos antiguos patriarcas caminaron esperando lo prometido. Diga, lo prometido era la promesa. El que venía a cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer. Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? ¿Qué dice Gálatas 4:4? Nacido de mujer. Porque ¿qué fue lo que dijo cuando dio la promesa? Ok, de la simiente. Y no habla las simientes como si fueran muchas, dice Gálatas, sino la simiente. Y la simiente es, ¿quién dice Gálatas que es la simiente? Y la simiente es Cristo. Nacido de mujer y bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque él tenía que cumplir con todo lo que ella demandaba. La ley moral, la ley ceremonial, la ley de Moisés, todos sus preceptos, mandamientos, ordenanzas, estatutos y leyes tenían que ser cumplidos para que la justicia y santidad de Dios fuese reivindicada. Ningún patriarca, ningún profeta, nadie del antiguo pacto pudo cumplir los requerimientos de la ley. Pero Cristo dijo, se cumple toda ley. Diga, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y el cumplimiento de las promesas es Cristo. Por eso dice 2 de Corintios 1:20, 3:20. Todas las promesas de Dios. ¿Cómo? Todas las promesas de Dios son sí y amén.
Sí es que son positivas, que son efectivas. Amén es que son concluyentes y cumplidas, porque amén significa hecho está. Diga positivas y efectivas, concluyentes y categóricas. Quiere decir, diga, que ya están hechas. Todas las promesas de Dios, porque recuerde, cuando la simiente hace la obra, ¿qué dijo Cristo? Diga, hecho está. Consumado es, está cumplido, está hecho. Entonces mire la fe de los antiguos. Caminaron esperando lo prometido y Dios habló a ellos en misterio. Por ello ellos tenían fe en que había de venir y esperaban. Y dice la escritura que muchos de ellos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Pero la fe nuestra es distinta a la de los antiguos, porque yo no camino esperando lo prometido, sino entendiendo lo realizado, lo cumplido. ¿Está entendiéndome? La fe que entiende tiene convicción y certeza de lo que ya Dios hizo. Yo no camino esperando una promesa. Yo camino entendiendo un cumplimiento. Porque todas las promesas de Dios son ¿qué? El problema es que no entendemos lo que el autor y el consumador de la fe ya hizo. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Es Él. Dios no lo hace por tu fe. Dios lo hizo por la fe del Hijo. Eso no le gusta. Porque todos queremos creer que no lo ganamos porque algo hicimos. No, entendemos lo que Él ya hizo. Diga, mi fe entiende. Ahora, como no entiendo, entonces yo estoy tratando de pedirle a Dios que haga lo que Él ya hizo. Señor, bendíceme. Dice, ya estás bendecido. Señor, dame amor. Todo mi amor te fue dispensado. Señor, dame poder. La grandeza de mi poder está en ti. Y aún más, me dijeron y me enseñaron, y usted tiene que pararse en fe y enfrentar al diablo. Arrebátale las promesas que son tuyas. ¿Quién te dijo que el diablo tiene alguna promesa mía? ¿Aló? ¿Cómo estoy yo diciéndole a un heredero que arrebate la promesa cuando la promesa fue cumplida y además el diablo fue despojado de todo? O sea, ni lo uno ni lo otro. Porque el diablo no tiene promesas y él fue despojado. Hebreos dice, para que los llamados reciban. ¿Qué es lo que reciben los llamados? ¿Dónde están los llamados? Hebreos 6 dice, la herencia de las promesas. ¿Qué es lo que recibimos? No tengo tiempo para explicar, pero sería poderoso. Razón para volverme a invitar, pastor. No. Es todo un fundamento legal de la justicia de Dios en Cristo, de la obra consumada, a entender qué es el autor de la fe y qué es lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta humanidad, en esta experiencia limitada, no lo vivo en mi fe, lo vivo en la fe del Hijo en mí. El justo no vive por su fe, el justo vive por la fe del justo. Si tú no entiendes quién es el autor y consumador de la fe, estás creyendo que Dios lo hace por tu fe. Ya te dije que Dios no hace nada por lo que tú hagas. Él ya lo ha hecho todo por lo que Cristo hizo. Él te lo acredita no por tu fe, sino por la fe del Hijo. Porque Él es el autor.
Entonces yo ahora he recibido es la herencia. Pero la herencia, y ese es el tema que quería explicar en otra oportunidad, de la promesa de la herencia. ¿Y por qué los herederos no reciben? No porque Dios no lo ha dado, sino porque nosotros no entendemos y no hemos crecido para recibir. Porque Pablo dice que mientras el heredero es niño, ¿el heredero es qué? Note que es heredero, pero su situación de inmadurez, de infancia, dice, en nada difiere del esclavo. O sea, no es distinto a un esclavo, vive igual con él, en la misma condición, en la misma limitación. Aunque este heredero es señor de todo, vive como esclavo, sin nada. No porque Dios no se lo dio o que el diablo se la arrebata, sino porque es niño. Y ahí entonces tendríamos que entender que es hasta el tiempo señalado por el Padre. Tema para otra ocasión. Entonces, estoy tratando de decirte que nosotros necesitamos crecer en el conocimiento para tener certeza de la fe, no de una fe que espera. Yo no camino esperando, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? No, entender cuándo fue hecho. Mi fe no espera hacia un futuro que Dios cumpla la promesa. Mi fe camina con la certeza de que sé lo que Él ya cumplió en Cristo. Diga, mi fe entiende lo que Cristo hizo y no espera, sino que tiene y disfruta lo que ha recibido. Todas las cosas te han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Entonces, ya le dije que muchos de nosotros sustentamos nuestra fe en lo que sentimos. Por eso es una fe ambiental. Hoy siento que hay como una atmósfera lúgubre. Yo no siento el poder. Entonces tu fe se basa en lo que sientes. Cómo está el ambiente, la atmósfera. Es una fe ambiental, no una fe en el espíritu. Diga, fe espiritual. No, yo vi una nube que descendía. Yo no necesito ver ninguna nube. Yo no necesito ver algo fuera de mí para creer. Yo necesito saber alguien en mí para disfrutar. ¿Está entendiéndome? Esa fe tiene certeza. Entonces ahí es donde tiene convicción de la obra consumada. Quiero entonces que miramos cómo el conocimiento de lo que es la obra en Cristo nos afecta. Primero, verso 2. Multiplica la gracia y la paz de Dios en nosotros. ¿Qué dice el verso 2? Gracia y paz de Dios os sean multiplicadas. ¿Cómo se multiplica la paz y la gracia de Dios? ¿Cuántos tienen la paz de Dios? ¿Y cuántos tienen la gracia de Dios? Ok. Pero dice que ella se multiplica. ¿Cómo dice el texto? A ver si me sigue. Segunda de Pedro 1:2. ¿Cómo se multiplica? Si lo está leyendo ahí, ayúdeme. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que multiplica la gracia y la paz de Dios en mi vida? El venir a todas las reuniones, leer la Biblia todos los días. No. Yo veo gente que viene a todos los cultos y lee la Biblia y no viven en paz, en angustia, en temores, en ansiedades, en inseguridades. Y tampoco conocen qué es la riqueza de la gracia, sino que viven todavía sobre condenación y ley. Ahora, ¿estoy diciendo que no debes congregarte y no leer la Escritura? No. Sino es que si no tienes conocimiento, aquello no te lo da. Es el conocimiento. Aleluya. ¿Por qué? No es el conocimiento
de un capítulo, escuche, el conocimiento de Cristo. Porque Cristo es el que está lleno de gracia y de verdad. Entonces yo no conozco una doctrina, conozco es a Cristo. Diga a Cristo. Y el conocerle a Él es precisamente de que el Padre lo revela en mí. Ay, ay, ay. Diga, lo revela en mí. Cuando le plació al Padre revelar al Hijo en mí. Cristo en mí. Yo lo conozco. Y yo sé entonces quién soy en Cristo y qué es Cristo en mí. En ese conocimiento la gracia se multiplica. Porque la gracia no es una doctrina que conoce 3 puntos. No. La gracia es la expresión de la esencia y la naturaleza misma de Cristo. Porque Él está lleno de la gracia. Ok, es la llenura, la plenitud de Cristo. Por eso en ese mismo capítulo Juan dice, y de su plenitud, o sea, de la de Cristo, tomamos todos. ¿Y cómo lo tomamos? Vamos, haga así, diga gracia sobre gracia. Diga gracia sobre gracia, aleluya. Y de la plenitud de Cristo tomamos todos, gracia sobre gracia. Por eso se multiplica. Alguien dirá, ay, no me hable más de la gracia, yo ya sé eso, predestinación y elección y eso. No, yo no te estoy hablando de doctrina, estoy hablando de Él. Porque es como tú dijeras, no, yo para qué ya el mar si ya lo sé. Y usted dice que ya lo conoce y ya lo sabe y ya lo ha sentido. Porque fui ahí al puerto, se metió ahí a la playa. Yo sé que tú experimentaste olas que venían, y olas que venían, y olas que venían. Son pequeñas expresiones de las profundidades de un océano que tiene riquezas, vida, recursos y misterios todavía que tú no has tocado. Eso es igual. Que tú me digas que ya has recibido de Cristo, si apenas tú y yo estamos en la orilla ante su gloria y excelencia de aquel que nos llamó, y ahora nos está dando una ola y viene y ya viene otra y viene otra, y cada vez que recibas, entiendas, conozcas, lea y disfrutes de Cristo, es una ola de gracia que te invade. Son riquezas infinitas. Tú todavía no has entrado a las profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que las riquezas de su gracia están escondidas en Cristo. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Cristo. Diga, soy un factor de multiplicación en el reino porque la gracia de Dios me respalda. Gracia y paz, o sean que multiplicadas. Su mano arriba, diga, soy un factor de multiplicación. Yo dije multiplicación. Dios no te puso en el reino para restar, para dividir. Es para sumar y multiplicar. Gracia y paz o sea multiplicada. Vamos, decláralo, diga. Soy un factor de multiplicador en el reino porque la gracia del Rey me respalda. Gracia sobre gracia. Alabado sea su nombre. Apláudale a Él. Aleluya. Tal vez no voy a alcanzar, pero te voy a dejar ahí para que lo avances. Primer beneficio de ese conocimiento en Cristo. Diga, la gracia y la paz de Dios se multiplican en mí. 2, me permite entender, conocer todas las cosas que me han sido dadas. Ahí dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen al Zoé, a la vida de Dios, nos han sido dadas. ¿Cómo sé que me han sido dadas? Porque las siento. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Por el conocimiento. ¿Por el qué?
por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Todo me ha sido dado por su divino poder. Mediante el conocimiento de Cristo, yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, yo sé lo que puedo en Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Por eso Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Por eso Pablo dijo, yo sé. ¿Yo qué? Nunca dijo yo siento. Jamás Pablo le habló a los creyentes diciendo, yo siento la presencia, yo siento la bendición sobre ustedes. Lea las epístolas. Nunca edificó a los santos basado en su sentir, sino en el saber de Cristo. Todo lo que la religión me dio, lo tengo por estiércol y lo he dejado para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque el conocerle yo voy a ser semejante a Él en el poder de su resurrección. Oh, aleluya. Amado mío, por ignorar lo que somos y tenemos en Cristo, hay muchos creyentes que le están pidiendo a Dios que les dé lo que ya tienen. Diga, ya lo tengo. Por eso, si ignoro la vida del reino, no puedo reinar en vida. Porque la vida del reino no es conocer algo, sino a alguien. Diga, al Rey. Es Él el que me permite entonces llegar a esto. Y escuche esto. Si yo no conozco los derechos en el reino, puedo estar impidiendo los privilegios que ya tengo. Dios no te niega el privilegio de disfrutarlo. Tu ignorancia te limita. Ya nos han sido dadas. Así que sepa esto: el mayor enemigo y la peor resistencia a tu deleite en Cristo no es el diablo, no es un demonio que se opone, no es una maldición generacional que te arrastra, es la ignorancia de la bendición que ya tienes, del reino al que Él ya ha entrado y las riquezas de gracia que te han sido dadas. El peor enemigo del creyente es la ignorancia. Por eso los apóstoles decían, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Cómo dije? Porque la ignorancia es el enemigo que está en tu mente, el que no te permite saber lo que te ha sido dado y pensar entonces, por no saber lo que Cristo hizo, que a ti algo te pasa. Permítame lo ilustro, que tengo muchas cosas a compartir. Hay creyentes, hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, herederos del reino, elegidos por gracia, perdonados por su justicia, que están diciendo, pastor, ore por mí, yo no sé, hay como una maldición generacional que me persigue. Yo no he podido salir adelante, pastor. Hay un espíritu de ruina, hay una maldición de pobreza que está en mí. Mi abuelo fue pobre, mi tío fue pobre, mi papá fue pobre, terminaron endeudados en la miseria y yo también emprendo un negocio y me va mal. Yo sé que hay una maldición generacional que me persigue. ¿Cómo? Un hijo de Dios, heredero de la vida, me está diciendo que hay una maldición generacional que lo impide ser productivo. Si dice que la escritura que Cristo nos redimió de toda maldición.
las maldiciones generacionales tenían vigencia y efecto en la ley, porque allí fue donde se dijo: os perseguirá hasta la tercera y cuarta generación. Diga, en la ley, el cumplimiento de la ley. Y Cristo se hizo maldición, arrastrando la maldición de la ley, de la pobreza, de la muerte y del pecado. Esa maldición Él la cargó y la pagó en la cruz, y nos declaró bendecidos con toda bendición. ¿Cuál maldición generacional puede haber para un hijo de Dios? Esa inutilidad en tus negocios no es una maldición, es una ignorancia, una mala administración, una carencia de inteligencia para poder usar los recursos y tomar las decisiones correctas. Pero no es ningún demonio ni ninguna maldición si estás en Cristo. Maldición habrá y perdición para los hijos de las tinieblas, pero para los hijos de la luz dice: todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. ¿Cuántas? ¿Quedó faltando alguna bendición? Entonces, ¿por qué te dicen pelea por tu bendición? ¿Cuál? Porque ignoras. Y te doy un consejo: el mayor nivel de ignorancia es discutir de lo que no sabes. Hay gente que no sabe la verdad del nuevo pacto y está discutiendo. Sí, porque yo en guerra espiritual, a mí cuando me dieron ese curso dijeron. Estás discutiendo de lo que no sabes. Por eso Jesús dijo: ¿conoceréis qué? Curso de liberación. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Diga, la verdad presente en Cristo. Y esa verdad te hará libre. Escúcheme, aquí es donde muchos no podemos experimentar la libertad, porque conocemos la Biblia, pero no la verdad. Tú puedes conocer la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? ¿Qué texto dice Mateo 6:1? Pero no conocer la verdad. Porque en la Biblia Dios da sus escrituras que son inspiradas, y ellas contienen, diga, la verdad pasada, la verdad histórica, la verdad bíblica. Lo que Dios habló en otro tiempo a los patriarcas y los profetas, y está en tu Biblia. Diga, Dios habló. Eso se llama verdad pasada, verdad histórica. Dios dijo: manda a los hijos de Israel que todo varón sea circuncidado al 8º día. ¿Dios lo dijo? ¿Dios lo dijo? ¿Es verdad? ¿Está en la Biblia? ¿Por qué no lo practicas? Si es verdad, si Dios lo dijo y está en la Biblia, ¿por qué no lo practicas? Porque eso es una verdad histórica, es una verdad pasada, la que Dios habló en otro tiempo a los patriarcas y los profetas. Entonces, no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente sí es una verdad bíblica, porque tiene que estar en la Escritura. ¿Está aquí conmigo? Muchos no sabemos qué es una verdad histórica o pasada, qué es una verdad presente y qué es una verdad eterna. Las Escrituras tienen verdades pasadas, verdades presentes y verdades eternas. Las verdades eternas es todo lo que Dios declara concerniente a sí mismo, que describe su carácter, su propósito, su naturaleza. En la ley dice, en los salmos dicen, en los evangelios se dice, en las epístolas se dice, en Apocalipsis se dice: Dios es santo. ¿Qué es eso? Una verdad eterna.
Dios ha sido santo ayer, hoy y mañana. Él nunca deja de ser santo, no importa en qué tiempo lo dijo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso en las Escrituras vas a encontrar esa verdad. ¿Y qué es una verdad presente? Todo aquello que está registrado en el nuevo pacto. Dije nuevo pacto, no Nuevo Testamento. Porque hay cosas que están en el Nuevo Testamento que no son del nuevo pacto. Ese es otro tema. Mi pastora Judith, dígame si me va a invitar o no. Porque si usted no me invita, yo vengo. Pero tengo en mi corazón el deseo de que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y no estoy aquí para presumir que yo lo sé y ustedes no. No, estoy aquí para decirte que lo que por gracia Dios me ha dado a conocer, quiero que lo conozcas, pero no porque yo soy más inteligente. Quiero cumplir con la vocación que me ha sido dada: ser un edificador del cuerpo de Cristo. Y tenga paz, que mi oficio lo ejerceré, no como un prepotente o un apóstol que está sobre los santos. Y ustedes me sirven y ustedes buscan mi unción. Yo soy un apóstol entre los santos. Estoy igual a ti en posición, dignidad. Solo la diferencia es el oficio, pero no la posición. Diga: en Cristo. ¿Por qué le digo que tenga paz? Porque así como en algunas cosas tú estás hoy, yo no sé qué es lo que está diciendo ese hombre. Así estuve yo también años atrás, cuando escuchaba que decías: a mí eso no me lo enseñaron, yo en el instituto bíblico no lo vi. Así todas esas inquietudes, preguntas y dudas yo también las tuve. Y todas esas cosas arónicas y levíticas yo también las practiqué, porque era lo que sabía, era lo que entendía. Pero en la medida que el Espíritu de gracia y de verdad me hizo conocer la realidad de Cristo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado o conocer todo, pero sí prosigo la excelencia de aquel que nos llamó a su gloria. Aleluya. El conocimiento de Cristo es lo que nos traerá la plenitud de su gloria. ¿Entendemos? Entonces, yo voy a tener que seguir hablando y ellos tocando. Ven, ven. En serio. Porque son 9 puntos de lo que es el conocimiento. 1, multiplica la gracia y la paz de Dios. Verso 2, nos hace conocer las cosas que nos han sido dadas. Verso 3. 4, nos permite recibir en herencia las promesas. 5, nos hace ser participantes de la naturaleza divina, que ahí solamente eso sería poderosísimo. 6, nos da entrada amplia y generosa a ver el reino de Dios. 6, nos permite que nosotros tengamos conciencia. Dice: porque el que no tiene estas cosas es torpe, es ciego y ha olvidado. Pero ese conocimiento me da una conciencia, no de pecado, sino de obra consumada en justicia. 7, el conocimiento de esto me permite saber cuál es mi elección y vocación. 8, me permite que yo pueda estar afirmado en la verdad presente. Y tendríamos que definir qué es verdad presente, tal como Pedro lo presenta.
Pero como sé que ellos ya quieren cantar y yo quiero ir a comer porque me prometieron un pescado zarandeado y esto está bueno. Póngase de pie. Pastores amados, hijos del Señor, gracias. Pastora Isabel, gracias. Mi amada Judith, Fabricio, toda la familia. A nombre de mi esposa y el nuestro, cariño y gratitud. Este servidor y colaborador en Cristo les agradece su amor, pero sí oro que esto que está como semilla, porque eso sería lo poderoso de entender la semilla incorruptible, sé que el Espíritu Santo va a empezar a crear una provocación en ti. Diga, lo que tengo hoy como semilla, dice, ha de tener fruto para que no esté ocioso ni sin fruto, porque toda semilla produce un fruto y todo fruto determina una cosecha. Oh, alabado sea Cristo. Sé que esta semilla que está en ti, hoy estamos viendo pequeños frutos, pero todavía no hemos visto la cosecha que verá esta casa, la cosecha que verá este ministerio, la cosecha que verá tu familia, la cosecha que verán tus hijos, la cosecha que verá en tu negocio. Todavía tú no has visto la cosecha, pero sigue siendo sembrador. ¿Dónde están los sembradores? Lleno de amor. Padre, gracias. Oramos que el fruto del Espíritu se haga notorio, se aumente, se multiplique. Señor, que ellos puedan día a día saber la realidad de estas cosas celestiales. No por una sensación, sino por una convicción. Que el Espíritu Santo se las haga saber en la vivencia, en la realidad de sus vidas, matrimonio, familia, que en todo puedan ver la gracia y la paz de Dios multiplicadas. Aleluya. Lo declaramos a ellos, Señor, confirmados en la realidad de Cristo. Y esta verdad gloriosa les permita permanecer firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Vamos, exaltemos el nombre de Cristo.